Entonces, si todo funciona correctamente con Solca, entidad que cabe recalcar es la encargada de la lucha contra el cáncer en el país, por decreto legislativo que data de 1953, ¿cómo es que se discute en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que pretende la creación de un Consejo Nacional contra el Cáncer en donde no figura Solca y además se le quitan recursos? A continuación se lo contaremos. La principal preocupación que siempre hemos tenido es la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer que pretende literalmente, en el marco de cómo está presentado el proyecto, adueñarse de la oncología en el país a través de un consejo integrado por 16 integrantes de carácter político, entre los cuales no aparece Solca, que sería el organismo rector de toda la oncología en el Ecuador. El pasado 18 de diciembre la Asamblea recibió una propuesta de ley orgánica de lucha contra el cáncer, bajo el nombre de Iniciativa Esperanza, y con el respaldo de 160.000 firmantes, se presentó un documento redactado por la Red Acuerdo contra el Cáncer, agrupación liderada por Wilson Merino. La recolección de firmas se inició en el año 2017 y entre sus principales objetivos, según anota la propia web de Acuerdo contra el Cáncer, es el establecimiento de un Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer que a su vez creará otro organismo denominado Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, conformado por actores públicos, privados y organizaciones sociales. Según Acuerdo contra el Cáncer, este Consejo Nacional se encargaría de armar políticas públicas en torno a la promoción y prevención del cáncer, su diagnóstico oportuno, cuidados paliativos, acceso a hemoderivados, eliminar la discriminación, transportes de fácil acceso, atención a las familias, derechos laborales, educación especial e inclusiva y apoyo emocional y psicológico. Somos 17 organizaciones de todo el país que nos hemos unido, organizaciones que estamos presentes en 12 provincias, que hemos atendido a más de 210.000 pacientes y que sumamos 232 años de experiencia. Nuestro objetivo es que el cáncer sea un tema de interés público. En el Ecuador no existe información, no tenemos un registro nacional de pacientes, tampoco tenemos un registro de las organizaciones prestadoras de servicios para pacientes. Por eso este acuerdo es tan importante, un acuerdo que consta de 10 líneas estratégicas y que busca darle un carácter mucho más humano a la problemática. Como país carecemos de un sistema integrado de información. Solca maneja el Registro Nacional de Tumores por su lado, pero necesitamos que ese registro esté integrado adicionalmente con información del magisterio y así aportar todos en la construcción de soluciones para este gran problema. Sin embargo, la conformación de este consejo no deja de preocupar a los directivos de Solca, pues consideran que la creación de esta instancia se convertirá en una traba en lugar de una solución, al interponer un ente burocrático por encima de ellos. Que nace de una buena intención este proyecto de ley, pero la concepción es totalmente equivocada. Yo creo que el haber hecho este proyecto de ley sin nombrar ni mencionar en ningún momento a Solca fue un error muy importante. Este organismo no puede existir. Le restaría recursos a Solca, le restaría la autonomía a Solca y fundamentalmente limitaría las funciones, se superpondrían funciones con el Ministerio de Salud. ¿Okay? No cabe que, de acuerdo a la Constitución, sea el Ministerio de Salud el organismo, la primera autoridad sanitaria nacional, y por otro lado exista este Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer para normar el cáncer. Porque en esa línea de pensamiento, ¿verdad?, tendrían que hacerse leyes específicas para cada enfermedad. Pues, estos firmantes tuvieron la solidaridad de firmar a favor de la lucha contra el cáncer. Ciertamente muchos de ellos, la mayoría de ellos, desconociendo los errores y las equivocaciones y las debilidades que tiene el proyecto.
El proyecto reposó en la Asamblea por un poco más de 3 meses, algo que en su momento incomodó al coordinador de Acuerdo contra el Cáncer, Wilson Merino, pues aseguraba que habían puesto en la congeladora a una iniciativa ciudadana. Yo creo que los temores de Solca son válidos, muchos de ellos ya han sido incorporados dentro de la iniciativa Esperanza que entregamos a la Asamblea. Nosotros planteamos que Solca sea un miembro nato del Consejo, la única organización privada que será miembro nato, ninguna de las otras fundaciones lo es. Creo que eso también es un tema importante de comunicar a la ciudadanía. Es un consejo ad honorem, ninguno de los miembros de este consejo recibirán un sueldo. Se planteaba 16 miembros, pero en el debate público podrían llegar a ser 4, un representante de los hospitales privados como lo es Solca, un representante de las fundaciones, un representante del Ministerio de Salud y quizás un representante del Ministerio Coordinador del Ala Social. 4 representantes que podríamos tener una mirada a largo plazo, que poder generar política pública en diferentes aspectos. Solca estaba también preocupado por el carácter vinculante de este consejo. Si es que eso es lo que les preocupa, podemos plantear un consejo que sea más bien de carácter consultivo. Lo que no se puede hacer es pisotear la voluntad popular y eso es lo que ha hecho la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que no representa a nadie, han pasado en la confrontación política, defendiéndose los unos a los otros, tapándose los unos a los otros, defendiendo sus intereses personales, los de terceros, las componendas del reparto, mientras miles, cientos de miles de ecuatorianos sufren una enfermedad tan difícil como es el cáncer. Según Acuerdo contra el Cáncer, el proyecto de ley no afecta de manera alguna las competencias, facultades o labores que ejecuta actualmente Solca ni ninguna otra institución. Pero, aunque con palabras distintas, repite atribuciones que ya las venía realizando Solca desde 1953 por decreto legislativo, como por ejemplo, las mencionadas en el artículo 3 del proyecto de ley como son promover e impulsar la promoción, prevención, detección oportuna, atención integral, rehabilitación y educación de los enfermos oncológicos a través de servicios de calidad, o promover un sistema integral de tratamientos de pacientes oncológicos que priorice la atención médica de calidad prestada con componentes más humanos y afectivos, entre otros. Asimismo, obliga a personas jurídicas privadas sin fines de lucro, es decir, instituciones como Solca, a dar cuentas mensualmente a un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer y a presentarle sus planes, programas y acciones que ejecuten y ejecutarán en beneficio de los pacientes oncológicos, sus familias y círculos sociales, los mismos que serán discutidos, analizados y, de ser procedente, incorporadas como parte de las políticas aprobadas por el Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer. Es decir, que este nuevo organismo tendrá control absoluto de todos los entes que luchan contra el cáncer, incluido Solca. También se desestima que se creen nuevos entes burocráticos o estructuras pesadas, pero el proyecto de ley postula la creación de un Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer regido por un Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer con sede en Quito, con un pleno del Consejo integrado por 16 miembros. Además, se niega que afecte de manera alguna los recursos o asignaciones económicas que actualmente recibe Solca o alguna otra institución pública o privada, pero según la segunda disposición general del texto propuesto, la Autoridad Nacional Competente en Finanzas y la Autoridad Nacional de Planificación adoptarán las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para la aplicación de la ley sin que esto signifique la generación de nuevo gasto público, lo que equivaldría a que, para no gastar más recursos, se utilizarían los actuales fondos destinados a la lucha contra el cáncer para poder llevar a cabo el cometido. Además, en su artículo 64, menciona que las multas provenientes de las sanciones servirán para financiar las políticas dictadas por el Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer, lo que podría derivar en que, como ocurrió con la Supercom, se justifique la persecución y la emisión indiscriminada de multas para generar así los ingresos necesarios para la entidad. Para conocer el proyecto de ley que fue entregado a la Asamblea, así como el texto del segundo borrador del Código de la Salud, acerque su celular a la pantalla y escanee el código QR. Si su sistema operativo es iOS, hágalo directamente desde la aplicación de la cámara, o si es Android, desde la aplicación especial.